Cordial saludo, profesora. Damos inicio a la presentación del ensayo Gestión de Tratamiento de Datos Personales en la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, basado en la Ley 1581 de 2012. Mi nombre es Sandra Milena Andrade, junto con mi compañero Diego Alexander Moreno Camacho. Vamos a realizar la presentación en el marco de la especialización y gerencia de tecnologías de la información de la Facultad de Ingeniería. Los temas a explicar el día de hoy están organizados en cuatro grandes temas. Primero, el planteamiento del problema. Segundo, el objetivo general y específico. Tercero, el marco teórico. Y cuarto, el enfoque metodológico tentativo. El punto de partida de este ensayo es una pregunta muy concreta. ¿Cómo gestiona el tratamiento de datos personales la Superintendencia de Economía Solidaria basado en la Ley 1581 de 2012? Para entender por qué esta pregunta es tan relevante, identificamos tres puntos relevantes. El primero es el problema. Las entidades públicas carecen actualmente de una metodología en la cual, pues de manera estructurada, puedan generar de manera sistemática y salvaguardar los datos de las personas, de los ciudadanos como tal. Esta situación pues, genera una serie de riesgos legales, reputacionales, operativos que pueden afectar la confianza del ciudadano. Esto está basado en el documento generado por el doctor Ruiz el año 2020 y el doctor Torres del 2019. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay una brecha normativa. Históricamente, la ley 1581 de 2012 de alguna manera se limitó a sanciones al sector privado, generando dentro de las entidades públicas de alguna manera un trato desigual. Entonces, las entidades públicas requieren que haya un modelo precisamente adaptado a sus dinámicas institucionales. Basado este argumento en el documento de la Universidad Externado del año 2025 y del doctor González el año 2021. En cuanto a la relevancia, la superintendencia es una entidad de inspección y vigilancia y que controla las entidades del sector solidario. Por lo tanto, pues tiene una gestión importante frente a los datos de todas esas entidades que supervisa. Y si se genera una inadecuada gestión de esos datos, pues podría verse afectada su compromiso, su transparencia institucional y obviamente la confianza de la ciudadanía. Esto está sustentado bajo la Ley 1712 del 2014 y el artículo de la Universidad Nueva Granada. Bien, frente a este problema definimos los siguientes objetivos. Primero, generar un análisis de la gestión del tratamiento de datos personales que realiza la Superintendencia de Economía Solidaria, basada en la Ley 1585 de 2012. Para alcanzar este objetivo, se plantearon tres objetivos específicos. El primero está definido frente a identificar los principios establecidos de la Ley 1581 de 2012, aplicables al tratamiento de datos personales en entidades públicas colombianas. El segundo objetivo es describir las prácticas actuales de tratamiento de datos que realiza la Supersolidaria en el ejercicio de sus funciones misionales de inspección, vigilancia y control. Y el tercer objetivo es determinar las brechas y riesgos en la gestión institucional a partir de la comparación entre prácticas institucionales y los requisitos de la Ley 1581 de 2012. Bloqueó esto. Perdón que se me bloqueó. Ok. Le doy paso a mi compañero para que explique ahora el marco teórico. Cordial saludo, profesora. Efectivamente, vamos a pasar al marco teórico para entender el problema, pero necesitamos tener claridad sobre los conceptos fundamentales. En este caso, el concepto central es el dato personal. Dentro del marco de la Ley 1581-2012, define el dato personal como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Esto incluye información tales como
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Ahora bien, no todos los datos tienen el mismo nivel de sensibilidad. Dentro de la normatividad colombiana se establecen cuatro categorías primordiales. Uno, dato público. ¿Cuál es? Este puede circular de forma libre, sin ninguna restricción. Como por ejemplo, tenemos información de estado civil, la profesión, calidad de servidor público, lo cual estos datos constan de registros oficiales y documentos públicos. El siguiente tenemos como el dato semi-privado, donde se interesa solamente el titular y a ciertos sectores de la sociedad. El ejemplo más claro sobre esto es los datos financieros y los datos crediticios. Aquí ya vamos teniendo unas condiciones de acceso más estrictas. Otro concepto clave es el dato privado, el cual está enfocado a una naturaleza de íntima o reservada y solo es relevante para el titular de los datos, lo cual nos conlleva a indicar que la divulgación de estos datos exige unas condiciones particularmente estrictas. Finalmente, el dato sensible, perdón, es el que mayor protección requiere porque su uso indebido puede generar una discriminación. En estos datos se incluyen datos como el origen racial, origen étnico, la orientación política, la religión, salud, vida sexual y datos biométricos. En esta categoría miramos que o definimos, evidenciamos que los datos son muy sensibles y esto está consagrado en el artículo 3 del decreto 1377 del año 2003. Esta clasificación es clara para determinar las medidas técnicas y administrativas que la entidad puede implementar para cada tipo de dato. Ok. El segundo elemento del marco teórico son los actores del tratamiento, es decir, quienes participan, los roles que participan dentro de la gestión de datos personales. El primer rol que tenemos en este caso, y bueno, y esto está consagrado también dentro de la Ley 1581 de 2012, dentro de su artículo número 3. Continuando con el rol inicial, es el responsable del tratamiento. En este caso es quien toma las decisiones sobre las bases de datos, qué datos se recogen, con qué finalidad y bajo qué condiciones. Concentra la mayor carga de las obligaciones legales y en el caso de la supersolidaria, este rol recae sobre la cabeza de la entidad. Tenemos como segundo rol es el encargado del tratamiento. Aquí la persona ejecuta las operaciones concretas sobre los datos por cuenta del responsable. Perdón, siguiendo sus instrucciones y aunque bajo un mandato, esto no lo exime de una responsabilidad sobre el incumplimiento de la normatividad vigente en Colombia. Continuamos con otro rol súper importante que es el oficial de protección de datos. Este es un profesional especializado que supervisa el cumplimiento normativo, capacita al personal y realiza evaluaciones de impacto sobre la privacidad y la coordinación con autoridades de control. Igualmente este rol lo que hace es reportar a la alta dirección sobre la gestión que se está haciendo. Esta figura la vemos reglamentada dentro de la protección de datos en la Unión Europea y está consagrada como una buena práctica que se recomienda bajo los estándares del tratamiento de datos. Y por último tenemos un rol súper importante también que es el titular, la persona natural, la propietaria de los datos. Dentro de la Constitución Política, en su artículo número 15, se reconoce el derecho fundamental a la habeas data, lo que permite conocer, actualizar y rectificar y, bueno, suprimir datos que puedan ser sensibles dentro de una base de datos pública o privada. Todo esto también lo vemos consolidado dentro del artículo del doctor Remolina Angarita en su publicación en el año 2010 de El derecho fundamental de la habeas data, una aproximación constitucional.
una publicación de la Universidad de los Andes aquí en la ciudad de Bogotá. Continuamos y le doy el paso a mi compañera Sandra. Ok, muy bien. Continuamos entonces con la presentación. Entonces, la siguiente parte del marco teórico está enfocado en las operaciones y mecanismos del tratamiento. Estos conceptos a nivel resumen son las acciones que constituyen un tratamiento de datos y cuáles son esos instrumentos legales que regulan ese proceso. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de datos específicamente, hablamos de cualquier recolección sobre los datos, ¿sí? O sea, que cómo se recolectan, qué se recolectan, cómo se almacenan, su uso, su circulación, su organización, qué se va a hacer con esos datos personales. Eso está establecido, todos estos conceptos están establecidos en la Ley 1581 de 2012. Adicionalmente, debe haber una autorización por parte del dueño del dato en donde bajo su consentimiento previo, establezca y apruebe claramente que se informa a ese titular para que el responsable realice el tratamiento. De igual manera, debe haber un aviso de privacidad, en donde es una comunicación verbal o escrita del responsable al titular que informa sobre la política de tratamiento, la forma de acceder a ella y las finalidades de ese tratamiento frente a esos datos. Otro concepto importante que lo establece la Ley 1581 de 2012 es la base de datos, que es finalmente ¿qué? Es el conjunto de todos los datos organizados personales que van a ser tratados. Frente a esas bases de datos se requieren una serie de controles, de accesos, de registros, de actividades y unas medidas de seguridad precisamente para garantizar su trazabilidad y su seguridad y alguna respuesta ante incidentes. Perdón, se me fue la diapositiva. De igual manera, existe otro concepto frente a la transferencia de datos. En la transferencia de datos específicamente es el responsable o el encargado ubicado en Colombia que envía esa información a un receptor que actúa como responsable del tratamiento, ¿sí? Dentro o fuera del país. Adicionalmente, hay otro concepto importante en la ley X81 que está relacionado con la transmisión de datos, que es precisamente esa comunicación de esos datos personales dentro o fuera del territorio colombiano cuando el encargado realizará ese tratamiento por cuenta de ese responsable. Frente a eso deben de existir unas garantías específicas para salvaguardar como tal esa información. Otra parte del marco teórico que lo establece la Ley 1581 de 2012 establece unos principios rectores del tratamiento. Entonces son 8 específicos, que es la legalidad, la finalidad, la libertad, la veracidad, la transparencia, el acceso restringido, la seguridad y la confidencialidad. Dentro de la legalidad, simplemente establece que todo tratamiento tenga un fundamento jurídico válido, ¿sí? En una entidad pública, en el caso de la supersolidaria, pues obviamente solo puede procesarse información para cumplir con las funciones misionales y pues legalmente asignadas, ¿no? No se podría utilizar esos datos para otras cosas que no son. El tema de la finalidad, pues que se sepa claramente esos datos, con qué propósito se recogen, son explícitos, legítimos. Frente al tema de la libertad, pues se establece que el tratamiento solo puede hacerse con consentimiento libre e informado. No se pueden obtener datos de manera pues incorrecta, con engaño o presión. Frente a la calidad, establece claramente que los datos sean exactos, completos y actualizados, ¿sí? Que eso pues finalmente se vea reflejado en la situación del titular. El tema de transparencia es muy importante para una entidad pública, por una ley también que lo establece para las entidades públicas y que se debe garantizar precisamente el derecho de conocer en cualquier momento qué datos tiene la entidad y cómo los está usando. Ese principio también frente al acceso restringido es que esos datos solo pueden comunicarse con terceros bajo una autorización del titular o un mandato legal. El tema de seguridad es muy importante. La organización o la entidad debe establecer unas medidas técnicas, humanas, administrativas para proteger esos datos de accesos no autorizados. Eso como tal lo establece el decreto 886 del 2014. Y por
supuesto, el tema de confidencialidad es súper importante. La reserva en el manejo de la información personal, incluso después de que se haya finalizado esa relación con esa organización o entidad que haya gestionado como tal esos datos. Continúa mi compañero explicando la última parte del marco teórico y el enfoque metodológico. Muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces, en este bloque abordamos dos elementos adicionales. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Bueno, en este bloque abordamos dos elementos adicionales. La autoridad de control y los desafíos que plantea el entorno digital. La Superintendencia de Industria y Comercio es el ente rector que a través de su delegatura para la protección de datos personales es la autoridad nacional en la protección de los mismos. Su misión es garantizar que el tratamiento de los datos se respete bajo unos principios, derechos y procedimientos consagrados en la Ley 1581/2002. Y en esta misma ley se faculta a esta superintendencia para que sea la autoridad nacional en materia de protección de datos. Aquí no solo se ejerce la potestad sancionatoria, sino también orienta a las entidades mediante circulares, resoluciones y conceptos para que se realicen todo tipo de notificaciones de incidentes, Registro Nacional de Bases de Datos y, como venimos hablando, la aplicabilidad frente a la protección de datos en el sector público. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos dentro del entorno digital? Y aquí nos vamos o retomamos como el artículo que nos da el doctor Martínez Devia frente a la inteligencia artificial, el Big Data y la era digital. Aquí nos hacen una pregunta en este artículo. ¿Una amenaza para los datos personales? Efectivamente, aquí se advierte que la inteligencia artificial y el Big Data han superado la capacidad regulatoria que está establecida en la Ley 1581/2002, lo cual, lo cual nos implica o nos evidencia que se deben ejercer unos principios de responsabilidad mostrada y transparencia algorítmica. Posteriormente, vemos que hay unas brechas de orden transfronteriza y hacemos alusión al artículo de Barzola, Plaus y Núñez en el año 2025 que habla sobre los desafíos legales de la protección de datos personales en la era digital. Aquí se señala que la falta de homogeneidad normativa entre países y la escasa formación ciudadana ha hecho que los derechos digitales sean barreras estructurales para una protección efectiva. Listo. La privacidad como poder. Aquí llamamos al autor Beliz bajo su artículo Privacidad es poder, que indica que los datos, vigilancia, libertad en la era digital aporta una perspectiva filosófica poderosa, donde nos invita a reflexionar que la privacidad es una forma de poder. Quien controla los datos, controla las decisiones y los comportamientos sociales. Es importante proteger los datos, no solo una obligación legal, sino también una condición que nos genera una libertad y una democracia. Finalmente, y de manera especial, relevante para nuestro análisis, persisten unas brechas institucionales, las cuales, a través de lo mencionado por nuestro autor Rojas Bejarano en el año 2014, en su artículo Evolución del Derecho de Protección de Datos Personales en Colombia respecto a los estándares internacionales, aquí se documentan una serie de vacíos que existe frente a las entidades que supervisan los datos y se complementa también este artículo con
un artículo del doctor Cabezas Azuero en el año 2023 sobre el tratamiento de datos personales y compliance en Colombia, lo cual señala que la implementación es compleja por falta de información y controles efectivos. Asimismo, los autores González y Torres concluyen que los instrumentos metodológicos son los mecanismos claves para estandarizar prácticas y garantizar el cumplimiento sostenido en el tiempo. Ahí es básicamente lo que se centra nuestra investigación, nuestro ensayo. Ok. Ahora, pasemos a un enfoque metodológico. ¿Cuál es el enfoque? Es un enfoque cualitativo documental, el cual no contempla un trabajo de campo ni recolección de datos primarios. Se basa en el análisis e interpretación de fuentes normativas, académicas e institucionales. Esta metodología se basa en tres estrategias, una por cada objetivo específico. Para el primero, utilizamos un análisis conceptual, perdón, el cual consiste en hacer un examen sistemático del texto legal, es decir, la norma 15, la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377, asimismo como los lineamientos de la SIC. Aquí el propósito es delimitar con precisión el contenido y el alcance del principio rector. Para el segundo objetivo utilizamos la revisión sistemática, fuentes documentales y de acceso público, lo cual nos permite que las políticas de datos de la Supersolidaria, los avisos de privacidad y los informes de gestión documental, junto con la normativa sectorial, eh, lo enlacemos y hagamos una revisión sistemática que garantice un proceso ordenado, transparente y replicable. Y finalmente, para el tercer objetivo, aplicamos el análisis comparativo, que consiste en confrontar las prácticas descriptivas encontradas en la segunda etapa con el estándar normativo identificado en la primera. Aquí detectamos coincidencias, desviaciones y vacíos frente a la gestión institucional. Y finalmente, en conjunto, estas tres estrategias configuran un argumento justificable y soportable, coherente, y establecemos el deber ser legal, luego es que de escribir la realidad institucional y finalmente las confrontamos para identificar las brechas. Em, Aquí pues estamos dando un diseño apropiado para que el ensayo científico en el campo del derecho y la gestión pública sea idóneo. Ok. Em, con esto finalizaríamos esta presentación. Quedaríamos, profesora, pendientes de sus comentarios, su retroalimentación, la conclusión general de este ensayo que identificamos durante toda la investigación es que se hace necesario que las entidades públicas regulen todos los datos que ellos manejan de los ciudadanos, pero para eso es importante que haya una metodología, una guía, un documento que les permita como tal cumplir con la ley 1581 de 2012, con el fin de que esto también genere en las entidades públicas confianza frente a los ciudadanos como tal. No sería más. Muchísimas gracias y pues quedamos atentos a sus comentarios. Muchas Muy amable. gracias.